de la realidad financiera, pero ¿qué impacto tiene eso que se anuncia ayer en la tarde por parte de la Banca Central de Estados Unidos que aumenta la tasa de referencia en un cuarto del el punto porcentual? Sí, 0,25%, ¿no? Bueno, las tasas de interés dependen de la liquidez que se maneja en los sistemas. Y esto es cíclico porque depende de las políticas monetarias que tienen los países. Entonces, cuando la política monetaria es expansiva, es decir, cuando inyectan mucha liquidez, las tasas tienen que ser bajas, ¿no? Y generalmente esa política monetaria expansiva se hace cuando hay peligro de recesión. Por ejemplo, se hizo después de la crisis subprime, después de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008, se hizo en la pandemia. Cuando llega la pandemia, las tasas bajan rápidamente porque se inyecta liquidez, ¿no? Entonces, cuando hay más liquidez, las tasas son más bajas. Cuando hay menos liquidez, las tasas son más altas. Entonces, durante la pandemia se inyectó una gran cantidad de liquidez, es decir, casi que se duplicó toda la liquidez que estaba circulando en Estados Unidos, y eso tiene un impacto en el mundo, ¿no? Y eso generó inflación, ¿no? Entonces, en economía, cuando se te va la mano con una receta, puede generar otra enfermedad. La receta era para que no haya recesión, entonces vamos a inyectar liquidez. Pero, en mi opinión, a, digamos, a los Estados Unidos se les fue la mano con la política monetaria, fue demasiado expansiva, es decir, inyectó demasiada liquidez, ¿no? Y esa liquidez generó inflación, porque como la gente tiene, digamos, más dinero en sus bolsillos y en sus cuentas, entonces gasta más, presiona la demanda y eso genera inflación. Entonces, viene otro problema que es la inflación. Cuando llega la inflación, entonces recapacitan las autoridades monetarias, dicen, ¿qué hicimos? Bueno, es que emitimos demasiado. Ok, no tuvimos recesión, pero ahora tenemos inflación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar la liquidez, ¿no? Y hacen algo muy, digamos, adecuado, que es retirar la liquidez de manera gradual, ¿no? De manera gradual. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, y así, conforme empiezan a retirar la liquidez que comienza en enero del año pasado, comienzan a retirar liquidez del sistema, entonces lo que hacen es que conforme retiran la liquidez, la tasa de interés empieza a subir. Entonces, en enero del 2022, la tasa de referencia estaba entre 0 y 0,25%. La tasa de referencia de la Fed, la tasa de referencia del Banco Central. Repito, esa es tasa de referencia. Esa es la tasa que le cobra el Banco Central a los bancos de Estados Unidos por préstamos de muy corto plazo. ¿Okay? Entonces, esa tasa de referencia estaba en el rango, porque siempre ponen un rango de 0 a 0,25%. Gradualmente, esta tasa de referencia ha ido subiendo y ayer tuvo la última subida al rango de 4,75 a 5%. ¿Eso qué significa? Eso significa que todas las tasas en el mundo suben. ¿Por qué? Porque si a los bancos de Estados Unidos les están prestando a tasas más altas, obviamente, estos bancos también van a subir la tasa y todos de manera general suben las tasas. Entonces, No, obviamente, los grandes perjudicados somos los deudores. ¿Por claro. qué? Porque ahora tenemos que pagar una mayor mensualidad al banco todos los meses, ¿no? Entonces, así, ese es el circuito, cómo llega, digamos, a nuestro día a día, al día a día de los panameños, este efecto de la tasa de interés. O sea, cuando llegue fin de mes tengo que pagarle más dinero al banco, ¿no? Sin Sí, haberme portado mal, porque no hice nada, estoy pagando. no le dejé de pagar, le cumplí en todo lo que decía el contrato, pero como las tasas subieron internacionalmente, entonces el banco me subió la tasa y ahora yo tengo un mayor gasto, ¿no? Entonces, el perjuicio para las familias panameñas es grande, porque por un lado tenemos la inflación, o sea, la inflación hace que el dinero alcance menos, ¿no? Una persona que tiene el mismo salario, si los precios están subiendo todos los meses, hace que el dinero alcance menos. Encima que el dinero alcanza menos, ahora hay que pagarle más al banco, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el peligro ahí? El peligro es que si una familia o una persona tiene un déficit, o sea, si no le alcanza el dinero para pagar las cuentas del mes, el peligro es que lo cubra con más deuda. Ah, ok. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si dicen, no, no pasa nada, cubren con deuda, se siguen endeudando, la deuda genera más intereses con las tasas de interés subiendo, entonces eso se convierte en una bola de nieve, así, literal, una bola de nieve que va creciendo, hasta que la persona no puede pagar y pues obviamente corre el peligro de que le quiten la casa, de que le quiten el auto, de pasar una gran tensión financiera, ¿no? Y que haya problemas incluso familiares, personales, por esas situaciones extremas, ¿no? Entonces, lo que yo le puedo recomendar a las personas que, porque aquí nos estamos afectando todos, ¿eh? Mi recomendación es, mire, trate de no cubrir el déficit con deuda. ¿Okay? Reduzca sus gastos, ¿no? Hay personas que, como yo, y me pongo en la autocrítica, ¿no? El otro día estaba viendo que yo tengo cuenta en Netflix y tengo cuenta en otro operador y tengo cuenta en... O sea, realmente yo me tengo que preguntar, ¿necesito todos esos servicios o basta quedarme con uno solo? ¿No? Porque si estoy pagando 3 cuentas y solo necesito una, entonces tal vez ahí puedo recortar gastos. Porque así como se me están subiendo los gastos por un lado, yo tengo que ver por otro lado cómo recorto los gastos. ¿Ok? Pero mire, por ejemplo, el Estado panameño, don Ernesto, se sigue A eso endeudando. íbamos, a eso Sea, no, íbamos. no está ahorrando, estamos, pero mire el ejemplo Ah, del Estado, sí, hace una emisión de bono, o sí, sea, está haciendo lo contrario al consejo que usted está dando. sí. Y Bueno, al- la verdad yo quería llegar a eso, pero primero ah, quería que se entienda bien que en una familia, la familia puede quebrar si decide no reducir sus gastos y ujú. cubrir el déficit con deuda. Si decide pasar su tarjeta, ¿no? Paso la tarjeta, no me alcanza el dinero, no importa, lo pago con la tarjeta y el próximo mes tiene una cuota más alta y el mes siguiente una más alta, es que llega un momento que no puede pagar, ¿no? Y cuando ustedes saben que cómo son los bancos, ¿no? Cuando no Sí. se paga la tarjeta de crédito, por lo menos la cantidad mínima que pasa, el banco corta toda la línea. Y si Aquí, corta un banco, los demás cortan y entonces entra, digamos, a la APC como moroso y se le acaba el financiamiento y la persona, como estaba acostumbrada a vivir con ese financiamiento, dice, después, ¿qué hago? Entonces termina quebrando. Entonces, una vez que hemos entendido eso, vamos a llevarlo, ¿qué tal?, a las finanzas públicas. En las finanzas públicas es lo mismo. O sea, tengo un presupuesto, tengo ingresos, tengo gastos y los ingresos tienen que cubrir los gastos. Cuando los gastos son superiores, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Cubrirlo con deuda. O sea, exacto, o sea, pasar la tarjeta de crédito, ¿no? Hablando metafóricamente. ¿Por qué? Porque si uno empieza a cubrir los déficits fiscales con deuda y más deuda y más deuda, el déficit va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque esa deuda genera intereses y los intereses son gastos, ¿no? Entonces llega un momento en que se convierte en una deuda y un déficit fiscal inmanejable. ¿Y qué pasa? Lo mismo que sucede con las personas y las tarjetas de crédito. En algún momento se acaba la línea de crédito, ¿no? Se acaba la línea de crédito y después ya no se puede financiar. Y entonces el Estado panameño tiene una característica y es que el Estado panameño no puede emitir su propia moneda. Cuando a otros países se le acabó el financiamiento, como por ejemplo Argentina, le cortaron el financiamiento, entonces Argentina decidió imprimir sus propios billetes y pagar a los empleados públicos con su propio billete. Claro, generó una inflación de 100%, ¿no? Pero al menos las personas recibían un salario. Entonces, si nosotros cubrimos nuestro presupuesto como país, como digamos Estado, cubrimos el presupuesto con deuda, cuando no hay flujo que entra, no va a haber dinero para cubrir los gastos del país, ¿no? una medida. Entonces es una situación sumamente crítica. Por eso, ¿cuál es la solución? Bajar los gastos y no tomar deuda. Es muy sencillo, pero no se hace. Tengo 4 años, más de 4 años, porque lo vengo diciendo desde las administraciones anteriores, pero en esta administración creo que se ha agudizado más esa costumbre de estar cubriendo el déficit con deuda. Ahora, hablábamos hace un momento como aquí en el grupo de noticias, como, no sé si llamarnos víctimas o como usuarios del sistema bancario, no es una medida extrema y contraproducente para el propio banco
hacerle al consumidor o al usuario de la línea de crédito que la deuda llega a ser inclusive hasta impagable. Bueno, Y, sí, entiendo que busca, y entiendo que cuando se suben los intereses, lo que se busca es reducir ese impacto de la inflación, ¿no? sí, a ver, digamos, esta es una buena pregunta, ¿no? Primero hay que reconocer que la banca ha sido importante para el país y para familias y las personas. O sea, muchas personas eh, hemos podido comprar nuestra vivienda gracias a un préstamo hipotecario y gracias a que existe la banca. Y si no hubiese existido la banca, no hubiésemos podido hacerlo, ¿no? Entonces, el canal de Panamá hizo su expansión, su ampliación, gracias a que hubo una banca internacional que le prestó. Entonces, si no existieran los bancos, la sociedad no podría progresar o no podría desarrollar como quisiera. Entonces, yo creo que eso hay que reconocer a los bancos. Pero también creo que estamos viviendo una época muy circunstancial, muy especial, en donde las familias están sumamente ahogadas en su presupuesto, ¿no? En su bajo presupuesto. Tenemos altísimos niveles de desempleo, las familias durante la pandemia aumentaron su nivel de deuda, aumentaron su nivel de deuda. Luego tenemos la inflación, que la inflación lo que hace es que empobrece a las familias, ¿no? Porque el dinero alcanza menos, entonces, en teoría, eres más pobre, ¿no? Así de crudo suena, pero es así. Y por otro lado, ahora vienen las tasas de interés. Entonces, es la tormenta perfecta para las familias panameñas. Y ahí se necesita que los bancos puedan adaptar sus políticas que son muy tradicionales, ¿no? Porque son muy rígidas. Cualquiera de ustedes va a un banco y son, digamos, entre todos los bancos son muy parecidas las políticas, ¿no? Cuando preguntas cuál es el plazo máximo que te pueden prestar, casi todos tienen el mismo plazo, son muy, muy parecidos en sus esquemas. Aquí se requiere, en mi opinión, que los bancos tengan mayor flexibilidad para hacer algo que debería ser la palabra de moda, y es refinanciamiento. Refinanciamiento no es regalarle nada al usuario bancario, ¿no? Y tampoco es, digamos, abusar del usuario bancario. Refinanciamiento simplemente, hay una deuda, faltan 5 años para pagar esa deuda, vamos a pasar esa deuda de 5 años a una deuda de 8 años o de 10 años, para que baje la cuota. Y esa reducción en la cuota implica menos gastos mensuales que se pagan al banco y por lo tanto una mayor holgura para poder sobrellevar los efectos de mayores precios por inflación, ¿no? Y, digamos, la subida de la tasa de interés, ¿no? Entonces, yo creo que esa flexibilización es la que se necesita, que me parece que los bancos podrían estar un poco más proactivos en eso, o sea, porque es un buen producto para ellos y tienen que adaptarse a esta nueva época, porque si no se adaptan, entonces la persona corre el riesgo de no poder pagar y si el usuario, el deudor, no puede pagarle al banco, el problema ya no es del deudor, el problema también es del banco, porque el banco no quiere ejecutar casas o propiedades, eso es complicadísimo para el banco, ¿no? Y tampoco quiere tener, digamos, un stock de propiedades, o sea, ellos no están en el negocio inmobiliario, o sea, esa es la parte donde ellos no quisieran llegar. Entonces, a los bancos también les conviene que las personas puedan cubrir con satisfacción sus obligaciones. Ahora, otra cosa que se pueden hacer, que sí se está haciendo, esto que les digo, sí se está haciendo, es la consolidación de deudas, ¿no? La consolidación de deudas. Hacer una Es sola. decir, cuando alguien tiene 5 tarjetas de crédito, entonces viene el banco, o sea, el banco le dice, tú tienes 5 tarjetas de crédito. Bueno, vengan para acá todas estas tarjetas de crédito, vamos a cortar esta tarjeta de crédito, ahora solamente usted va a tener una tarjeta de crédito con este límite que va a ser nuestra tarjeta de crédito y nosotros le vamos a pagar a todos los bancos directamente y el total de la deuda que hemos pagado por usted lo vamos a pasar a un crédito personal. A este plazo, usted está de acuerdo, lo puede pagar. Entonces, esa, digamos, consolidación de deuda está funcionando porque la economía panameña tuvo buenos años y en esos buenos años las familias hicieron una buena amortización de sus hipotecas.
Entonces hay una buena parte de las hipotecas que ya se han pagado parcialmente. Entonces, lo que hacen algunos bancos es, mira, te doy un préstamo personal, pero la garantía de la hipoteca la extendemos también al préstamo personal, ¿no? Entonces, son figuras convenientes que tienen que seguirse explorando para que no lleguemos a situaciones de estrés, ya que las familias panameñas han pasado y están pasando y desafortunadamente seguirán pasando por momentos difíciles, ¿no? La economía mundial está en un momento difícil. A eso iba. Hablamos al principio, no, solo fue un banco, de repente fue el segundo, de repente llegó el tema Europa. ¿No ha sido contradictorio ese tema de el aumentar el interés o en qué han ido fallando estas entidades bancarias que han ido enfrentando algunos problemas económicos? Muy buena pregunta. En la crisis bancaria, primero, ¿hay crisis bancaria? La respuesta es sí. Hay crisis bancaria mundial. ¿Y Panamá cómo está? Panamá está estable. ¿Okay? Segundo punto, ¿y por qué la banca está en crisis? O sea, no es solamente el caso de un par de bancos en Estados Unidos que quebraron, no, no. Entonces, por eso sí es importante conocer la causa raíz. Entonces, cuando yo hice la explicación de por qué las tasas de interés están subiendo actualmente, cuando yo hice esa explicación, entonces yo me remití a la causa raíz. ¿Cuál es la causa raíz? El exceso de oferta monetaria, que en su momento estaba bien intencionado y era una receta, ¿no? Era una receta. ¿Para qué? Para que la gente que se estaba quedando sin trabajo por las inmovilizaciones y por los confinamientos, ¿no? Pueda tener dinero fresco y la economía siga funcionando, porque si la gente no tiene trabajo, deja de comprar, las empresas dejan de vender y la economía se paraliza de entrar en recesión. Entonces se hizo con esa finalidad. Pero la verdad es que se le fue la mano a la FED, ¿no? Y en la política monetaria de la FED, del Departamento del Tesoro, se les fue la mano. Es decir, emitieron demasiado, en mi opinión, ¿no? Porque más de 3 trillones de dólares es una suma que difícilmente la economía puede absorber. Entonces, ¿qué pasa? Como ese dinero llega a los bancos empiezan a prestar a tasas blandas, o sea, tasas cercanas a cero. ¿Y qué hacen las personas? ¿No? Empiezan a usar esos recursos, incluso las empresas empiezan a usar esos recursos asumiendo mayores riesgos, ¿no? Sobre todo en el caso de las empresas. Empiezan a asumir mayores riesgos, empiezan a especular. O sea, hubo gente que usó esa liquidez para comprar bitcoins. ¿Y qué pasó con el precio de los bitcoins? Se disparó. Y cuando se determina la liquidez, ¿qué pasó con el precio de los bitcoins? Se desplomó, ¿no? Entonces, ahí digamos, lo que tenemos es que ese exceso de liquidez, si bien es cierto, estaba dirigido para que las personas sigan consumiendo, se fue un poco más allá. Y se fue a inversiones que no resultaron, especulaciones, ¿no? Que terminan siendo burbujas, y a otros destinos que, pues, y en el caso de las familias, a un sobreendeudamiento. Entonces, todo eso se complica. Cuando viene el retiro de liquidez, ¿no? Entonces ahí viene el problema porque los indicadores empiezan a retroceder. Entonces, la gente que estaba ganando mucho dinero en Bitcoin deja de ganar. ¿Y qué hace? Dice, me quedo sin liquidez, voy al banco a retirar porque no tengo liquidez. Entonces empiezan los retiros, los bancos pierden depósitos. Y pues hubo mucho ruido en los mercados. De hecho, este banco, Silicon Valley Bank, ¿no? Un banco digamos, de emprendedores, ¿no? Las empresas tecnológicas tuvieron un bajón, o sea, tuvieron digamos, un ciclo muy positivo, muy favorable durante la pandemia, pero después de la pandemia tuvieron un retroceso, ¿no? Entonces cayeron, digamos, el valor de las acciones, algunos negocios empezaron a ir mal, pero lo que pasó es que cuando tú inundas de liquidez, no necesariamente los sistemas hacen un uso eficiente y adecuado de esa liquidez, ¿okay? Porque hay demasiada liquidez. Entonces, por eso los bancos están en problemas, porque
digamos, por ese afán de crecer, han prestado demasiado, pero prestar más no necesariamente es prestar bien. Y Claro. lo que un banco necesita es prestar bien. Entonces hay una crisis fuerte. Ahora, eso se ha, digamos, potenciado con una pérdida de confianza, ¿no? Este banco Silicon Valley Bank no era cualquier banco, Mm. no, no, o sea, no es un banco chiquitito, no, chiquitito. O sea, 200.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares de activos. Todo el centro bancario tiene 140.000 millones de dólares de activos. Este banco, uno solo, tenía 200.000. Y es la segunda quiebra más importante de la historia de Estados Unidos. Entonces, cuando se cae este banco, arrastra a otros bancos, ¿no? Porque los bancos tienen políticas muy similares. Cuando yo les decía hace un rato, mira, aquí en Panamá, tú vas a un banco y vas a otro banco y los requisitos que te piden son los mismos, los plazos más o menos los mismos, las condiciones son muy parecidas. Bueno, en Estados Unidos también. Entonces, si tú tienes un banco que no prestó muy bien y que tenía riesgos que no estaban bien gestionados, muy probablemente otros bancos también tenían características así. Entra la desconfianza. Y lo peor que puede pasar en un sistema financiero es que haya desconfianza. Porque la desconfianza gatilla el terror de las entidades financieras. El mayor terror, la mayor pesadilla que puede tener un banquero es algo que se llama corrida bancaria. ¿Qué cosa es la corrida bancaria? Que la gente va y retira repentinamente sus ahorros. ¿Por qué eso es una pesadilla? Porque el banco no los tiene. O sea, el negocio del banco es principalmente intermediación financiera. Entonces es captar dinero y prestar ese dinero. Entonces capta dinero, lo presta y por lo tanto no lo puede recuperar rápidamente porque lo presta a 5 años, a 10 años, al plazo que sea, o a un año. Y entonces, pero se queda con cuentas corrientes, con cuentas de ahorro en las captaciones. Entonces, si esos cuentacorrentistas y esos ahorristas llegan y le dicen, quiero mi dinero, el banco ahí tiene problemas. Y cuando eso se combina con el pánico, ahí tenemos lo que se llama la corrida bancaria, ¿no? Y Y más en un, digamos, en una circunstancia o en una era que es la era digital. claro. Porque antes, en las corridas bancarias, la gente hacía fila afuera de los bancos. Hoy en día, con el Internet Banking y con el Mobile Banking, uno, pues, solamente con el uso de la contraseña, puede hacer una transferencia de un banco a otro banco rápidamente. Entonces, no necesitas ir al banco. Las corridas se hacen más fáciles porque son corridas virtuales, ¿no? Ah, Entonces, todo eso ha generado hoy día desconfianza. Y y, hay mensajes, digamos, disímiles, hay que decirlo. No hay un mensaje muy claro, porque por un lado la Fed está subiendo la tasa y por otro lado están diciendo, ¿no? Del Departamento del Tesoro, que es otra instancia, está diciendo, tengan tranquilidad que nosotros vamos a inyectar liquidez si es necesario. Entonces no encontramos un mensaje coherente. ¿Y qué pasa cuando no se tiene un mensaje coherente? Se inyecta desconfianza. oiga, Y ese es el enemigo. Y la confianza, ustedes saben muy bien, funciona en los negocios, con las parejas, en las familias, en los trabajos. La confianza cuesta mucho ganarla, pero cuando se pierde rápidamente y es muy difícil recuperar. oiga, se nos acaba el tiempo, pero sí quiero que nos ayude y nos explique un poquito cómo eh, es cuestión de tiempo una reforma tributaria, porque todas esas emisiones de bono, que no es otra cosa que préstamos, vamos a tener que pagar esa deuda en algún momento y estamos hablando de deuda, cómo prepararnos o cómo nos va a golpear esa reforma tributaria. Bueno, Ah, aquí, digamos, yo veo la situación fiscal con mucha preocupación. Lo que tenemos es una bomba de tiempo. Tenemos un déficit fiscal permanente, tenemos un nivel de deuda récord, tanto en términos relativos, está bordeando el 63% sobre el PIB, cuando la ley de responsabilidad fiscal lo pone en 40, ¿no? eh, tenemos amenazas de dos calificadoras de riesgo que nos ponen perspectivas negativas, ¿no? Tenemos la crisis
el IBM del sistema de beneficio definido, pensiones que no se van a poder pagar, o sea, no van a tener fondos propios a partir de finales de este año o inicio del próximo año. Tenemos subsidios y planillas que tienen vida propia y crecen, crecen, crecen como las plantas, ¿no? Entonces, todo eso, pues, termina generando una tormenta perfecta para las finanzas públicas. Y últimamente se ha añadido un tema adicional que es la desconfianza. Hablábamos de la importancia de poder contar con la confianza, ¿no? Entonces, la desconfianza porque el país tenía una meta, un compromiso que cumplir con la ley de responsabilidad fiscal y con las calificadoras de riesgo, en donde el déficit fiscal no debía pasar el 4% del PIB. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hizo? Hizo dos cosas. Hizo un par de movidas estadísticas y contables, una movida estadística, cambió el año base del PIB para que el PIB sea más alto del que hubiese sido si no se hacía el cambio en el año base. ¿Okay? Pero no es que hay más producción, sino que, digamos, el cálculo, como sale con una fórmula, con otra estructura, el cálculo te arroja un PIB más alto, ¿no? Entonces, es totalmente ficticio. O sea, no es que hay más producción en el país. Entonces, con eso y con otra movida, que es la de los intereses, porque se pasó, hizo una operación de diferimiento de intereses, para el año 2024-2025. Me parece que fueron más de 300 millones, 360 me parece, si la memoria no me engaña, 360 millones de dólares que debían entrar al déficit fiscal, porque son intereses. Okay. Entonces, ¿qué se hizo? Se cambió, se hizo una operación financiera para cambiar esos intereses a capital. Entonces salieron de los gastos, ¿no? Y se fueron a un pago de capital en el 2024 y 2025, o sea, cuando estén otras administraciones, ¿no? Entonces, y con esas dos movidas lograron el 4%. Pero yo te puedo decir, yo trabajé 15 años en calificadoras de riesgo, o sea, filiales de calificadoras internacionales, y yo te puedo decir que dudo mucho que las calificadoras de riesgo hayan comprado ese cuento. O sea, ¿por qué? Porque es totalmente cosmético. O sea, cuando se le pone límites al déficit fiscal respecto del PIB, ¿no? Al nivel de endeudamiento, cuando se le ponen límites, esos límites tienen un espíritu, un propósito. O sea, lo que se busca, la esencia de eso es que haya una reducción de gastos para que haya sostenibilidad. Entonces, con unas movidas contables o estadísticas, no podemos presentarnos a decir hemos cumplido, porque realmente sí se ha cumplido, pero el asunto es cómo se ha cumplido, ¿no? O sea, haciendo estas jugadas contables y estadísticas, así se ha cumplido. Eso nos deja muy mal, ¿no? Eso nos deja muy mal porque, pues, demuestra la incapacidad que hemos tenido como país, demuestra la incapacidad que hemos tenido como país para reducir los gastos, ¿no? Muchas gracias, Para mejorar la posición de déficit. No te respondí la pregunta de los impuestos. Te puedo decir que hay dos proyectos que están dando cuenta en la Asamblea para subir impuestos a las bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno. Y para nada más para terminar, soy de los que piensa que antes de subir impuestos debemos eliminar exoneraciones. O sea, nuestro país tiene muchas exoneraciones tributarias. Soy de los que piensa que primero hay que eliminar las exoneraciones y ahí podemos tener un buen colchón de recaudación y eso es lo que yo sugeriría a futuro. Oye, muchas gracias, Ernesto. Me quedo con esa reflexión y la invitación para seguir ampliando este tema porque es muy extenso y hay que explicar a la gente con detenimiento, pero estamos pendientes entonces, Ernesto, y gracias por ilustrar a la audiencia de Radio Panamá. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Ya, buenos días. 8:16 de la mañana.